tal vez ya la tengan. O sea, ¿qué vamos a tener en cuenta cuando hacemos esto? Vamos a tener en cuenta el peso propio de la losa. Sabemos que en líneas generales vamos a lo que es a ver, permítanme un segundo. Lo que es el reglamento, ya estamos viéndolo del CIRSOC 101, que es el que nos va a guiar en lo que son las cargas. En la clase pasada hemos visto que hay un montón de tipos de carga, y dentro de los hormigones, que son los que vamos a ir trabajando ahora, ahí ya tenemos lo que son las cargas de hormigones, ya más o menos fijas. Fíjense en que hablamos sin armar y armado, 23 kilonewton y 25, lo que sería el hormigón armado. Entonces, si nosotros volvemos a nuestra pequeña tabla de que estamos trabajando, nosotros vamos a tener como peso propio, ya tenemos los 25 kilonewton, que son lo que el peso, y tenemos que fijar un espesor. Supongamos que demos un espesor completo de 12 centímetros, entonces, si bien esto habría que verificarlo estructuralmente, ¿no? Pero la simple multiplicación de los dos nos va a dar esto va a ser en kilonewton por metro cuadrado, que sería para que podamos trabajar empezar a hacer el análisis de carga. No se olviden que, amén de esto, nosotros vamos a tener también la cubierta que está por arriba. O sea, el peso de la cubierta. El peso de la cubierta, como hemos visto la pasada, nosotros podríamos llegar a tener algunas de las cubiertas, de los tipos de cubiertas, que están puestas dentro del CIRSOC 101. Si bien acá hay una variedad, no quiere decir que nosotros sea la nuestra en particular, digamos, ¿ven? Incluso hay algunas que están sobreentablonadas, bueno, no sería nuestro caso en forma directa, digamos. Entonces nosotros podemos llegar a pensar en algún tipo de cubierta como para que la podamos ir diseñando. O sea, por decirles, pensemos en que vamos a poner un par de desagües, entonces, que es algo que también tiene que pensarse, no es que se pueda tomar a la ligera, digamos. No es que vamos cuando ya estemos con la casa lista, hemos terminado, cierto, nos faltan los cubiertos, y ahí vamos, sino que hay que, durante el proyecto, durante el trabajo, hay que pensar en cómo vamos a hacer todo el tema del desagüe. Acá se pueden poner un par de desagües, ya con eso ya alcanzaría, digamos, tienes menos 60 metros cuadrados esta vivienda. Entonces, con un par de desagües ya alcanzaría. Fíjense en que para que nosotros hagamos una cubierta con algún hormigón alivianado, más alguna tejuela, que sería más algún barrido cementicio, que es lo que usualmente se hace en estas casas, así, de una forma muy sencilla, tendríamos una distancia de, supongamos que trazásemos una línea central así, y pensásemos que tenemos descargas hacia adelante y descargas hacia atrás y la vamos manejando, podríamos llegar a tener 6, 7 metros, digamos, desde el punto más alejado. Entonces tendremos como una distancia, pensando en el peso de lo que es esta cubierta, en el hormigón que nos daría la pendiente, podríamos tener 8, 10 centímetros como mucho en la parte más cargada, que sería la más lejana. Supongo que ponemos el embudo acá, y
vamos a empezar en 2-3 centímetros acá, a donde esté el embudo. Entonces, podemos llegar a tener, supongamos, unos 8 centímetros de promedio, teniendo es a grosso modo, digamos, como para que vamos avanzando. Entonces, lo que tenía el peso de la cubierta, vamos a tener el hormigón alivianado, perdón, alivianado, que es lo que nos da la pendiente. Pensando en una pendiente de un 1, 1,5%, pendiente. Nosotros vamos a tener más o menos 7, 8 centímetros de espesor, no mucho más que eso. Y acá es la cuestión, lo que tenga que ver con los hormigones alivianados. Los hormigones alivianados, ustedes saben que se hacen con la perlita de tergopol. Es muy variable el peso. Rara vez se pueden lograr menos de 700, 800 kilos por metro cúbico. Esto va en función de la cantidad de cómo se prepare la pasta, cuánto tergopol se pone. Pero supongamos que nosotros llegamos a un peso de unos 10 kilonewtons, entonces ya tenemos lo que va a ser en kilonewton por metro cuadrado, más o menos lo que va a ser perdón, más o menos el peso del hormigón alivianado. Aparte de eso, poner, supongamos por arriba, una tejuela. Una tejuela sería un ladrillo común, un poquito más bajo, digamos, de menor espesor. Eso va a ser entonces una mezcla. Entonces, tenemos la mezcla de asiento, supongamos, pensemos por decirle, 1,5 centímetros de espesor. Podemos irnos para, para estar seguros de lo que estamos hablando, podemos irnos a buscar algún tipo de mortero. Fíjense, acá están algún tipo de mortero. Nosotros acá todavía hay con polvo de ladrillo, bueno, en fin, nosotros podemos usar un mortero simple, con cemento arenical, digamos, incluso podría ser con arenical, pero bueno, fíjense que la diferencia no es mucho. Estamos hablando de 17 kilonewtons y otro de 19 kilonewtons, siempre por metro cúbico, ¿no? Entonces podemos llegar a tomar un punto intermedio, bueno, en fin, notan que la diferencia no es gran cosa. ¿Qué es lo que nos pasa con ladrillo? Fíjense, el ladrillo macizo común. ¿Qué pasa? ¿Me escuchan? No te digo yo esto. No sé qué le pasa, la verdad. Va a tener que. A ver.
es una, como yo le había dicho. Con forma de cubo, ¿sí? De todas formas, una u otra manera de ejecutar la altura se puede ver o diseñar de esa manera. Si me están escuchando, por favor, un mensajito que me deje más o menos tranquilo de que me escuchan. No estoy muy seguro, pero bueno, ya estamos de vuelta. ¿Qué es lo que le pasa? Vamos ¿Me están escuchando? Ahora, ¿todo bien? Sí, todo bien, profe. Sí. Bueno, buenísimo, buenísimo. De 10. Pues, ¿cómo se hace eso de poner el pulgarcito en...? Qué bueno. Eh, vamos a, vamos a seguir avanzando, digamos, con lo que estamos viendo. Eh, vamos bueno, esto no se iba grabando. Esto no se iba grabando, entonces vamos a tener que, que empezar de vuelta para que lo vamos viendo bien, digamos, para que lo podamos hacer de vuelta. Teníamos el peso de la losa. El peso de losa teníamos 25 kilonewton y un espesor de 12 centímetros. Eso eh, nos daba aproximadamente, digamos, a grosso modo siempre, lo que sería el peso el peso de la losa. Obviamente esto habría que trabajarlo con respecto a lo que es el cálculo de la estructura. Lo que tenga que ver con el peso de cubierta que estábamos viendo. El peso de la cubierta, hemos dicho que íbamos a poner lo que es el hormigón alivianado, lo que es el hormigón alivianado, más o menos dicho un peso de unos 10 kilonewton, un espesor de unos 8 centímetros, entonces esto no hay mucho más que hacer que multiplicarlo a los dos y ya nos queda lo que sería aproximadamente el peso de lo que nos daría el hormigón de la pendiente. La mezcla, justo lo que se había cortado cuando estábamos viendo, entre 17 y 19 kilonewton, supongamos, ponemos el peor de los casos, una mezcla podrá tener un espesor de 1,5 cm, no mucho más que eso. Entonces, tenemos el peso de la mezcla. Agreguémosle la tejuela. Estamos agregando la tejuela. Lo que vamos a hacer ahora es volvamos a abrir el 101, como para que lo tengamos como dato, para que lo podamos ir viendo. Eh, ya lo tenemos de vuelta para que lo podamos revisar. Eh, esto es lo que sería ya el 101. Podemos buscar acá lo que tenga que ver con ladrillo. Fíjense que el ladrillo macizo, tenemos un peso de 14 kilonewton por metro cúbico. Más o menos cada ladrillo nos va a pesar un poquito más de 5 o 6 kilos cada uno, digamos.
Entonces, en función de esto, de lo que nosotros tenemos acá, podemos ir así, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de que la tejuela pesa más o menos 14, no estamos sacando por metro cuadrado, entonces las tejuelas suelen tener 3 centímetros, no mucho más que eso. No mucho más que eso, entonces fíjense que allá tenemos lo que sería peso de la losa y lo que tenga que ver con hormigón alivianado, mezcla, en fin, tejuela. Con un valor de suma, nosotros nos queda aproximadamente 4,51, o sea, 450 kilos por metro cuadrado, aproximadamente, en lo que tenga que ver con el peso propio de la losa. Siempre podemos hablar de alguna otra cosa que pueda aparecer, membrana, alguna pintura, bueno, puede haber un poquito más, pero en línea general se van a manejar más o menos en esos pesos. Entonces, ¿qué es lo que nos está? Esto es lo que se conoce como cargas muertas, que son D. Estamos hablando siempre del servicio. ¿Estamos? O sea, son cargas sin mayorar, siempre es servicio. Y lo que nos faltaría sería lo que son las sobrecargas, que ya son sobrecargas de uso, que para este caso en particular, como nosotros estamos trabajando con una Azotea inaccesible que se conoce, la podemos ir a ver incluso en lo que son después de las cargas, después de todas las cargas que hay, una infinidad, que se acuerdan que habíamos visto el otro día, ya están las sobrecargas, y están más o menos establecidas. Fíjense en que lo que sería una sobrecarga de una azotea inaccesible es de 1 kilonewton por metro cuadrado, que son 100 kilos, digamos, si bien siempre podemos hablar de lo que tenga que ver con con el multiplicador para pasar de una unidad a otra, pero en líneas generales se acepta bastante que uno lo multiplique por 100 nada más. Entonces tenemos acá que tenemos 1 kilo. O sea que estas son las sobrecargas y ahí tenemos L. Esto es muy rápido, lo que sería un análisis de carga de una losa. ¿Está? Entonces, ¿qué nos faltaría a nosotros para trabajar con respecto a tener la carga sobre la fundación? Lo que sería el peso de los muros también. Entonces, si nosotros tenemos acá, podemos poner el peso muro. Como no estamos trabajando con una vivienda, ya la volvemos a abrir, una vivienda que era con mampostería portante, entonces los ladrillos que vamos a usar son los ladrillos portantes, los que tienen los huecos verticales, por si queda alguna duda. Digamos. Los que tienen los huecos horizontales son ladrillos tabique que no son aptos para ningún trabajo que tenga que ver con respecto a las cargas verticales. Bueno, esto le pasa exactamente lo mismo. Si acuerdan que nosotros tenemos dos losas acá, una de 360 y otra de 320. Ay, perdón, no lo estoy compartiendo. Muy fácil, es muy bonito. Si teníamos dos losas acá, y o sea, están armadas las losas con respecto al eje horizontal, el eje X. Entonces, vamos a tener que los muros en Y, esto es muy usual, pasa casi siempre. Los muros en Y son los muros portantes, digamos. Vamos a pensar en que tenemos, fíjense, en una altura más o menos, acá tenemos 260, podemos hablar de 3 metros tranquilamente, mampostería, porque tenemos tal vez alguna hilada sobre cimiento, como para nivelar, en fin, entonces tenemos 3 metros de mampostería rápidamente. Volvemos a lo que es el cirso. Lo teníamos el peso de los muros. Morteros enlucidos, mampostería. Fíjense, acá ya está incluso, en estos casos ya están incluso hasta las mamposterías con revoque, ¿ven?
con revoque completo, mortero. Si no, si tuviese uno que tomarlo uno por separado, acá estarían los pesos de los ladrillos y acá están los pesos de los morteros. Pero bueno, en el caso nuestro, hablando de ladrillo por tanto, y vamos a tener más o menos unos 12 kilonewton por metro cúbico, que sería ya con revoque completo. Entonces, volvemos a nuestra planilla de Excel y vamos a tener unos 12 kilonewton por metro cúbico. Nosotros vamos a trabajar en un espesor, supongamos, de lo que tiene el muro más el revoque, entre 18 y 19 centímetros, entonces esto sería multiplicar así por 18 y 19, y ya tenemos también lo que tenga que ver con el peso de los muros, que obviamente esto es una carga muerta, o sea, es de más está de decir. Entonces, ¿qué nos faltaría ahora? Nosotros con todo eso, nosotros podemos ir empezando a ver las distintas cargas, como nosotros vamos a trabajar estamos haciendo para verificar fundaciones tipo cimiento o zapatas corridas, que son fundaciones lineales, se trabajan por metro de largo, entonces a lo que sería este peso que es por metro cuadrado, nosotros lo multiplicaríamos por la altura, que serían los 3 metros, y nos está dando esto ya en kilonewton por metro lineal de fundación. ¿Qué es lo que nos pasa con respecto a los pesos de las losas? Acá nosotros tenemos, como lo hemos visto recién, tenemos dos losas. Tenemos una de 360 de eje, que esto va a ser en función de lo que ustedes tengan, una de 360 y una de 320. Supongamos que nosotros vamos a trabajar en la parte más cargada, que sería el muro del centro, como tener las dos losas apoyando. Cualquiera de los otros cimientos o de las otras fundaciones va a ser de menor envergadura. Entonces tenemos 360 y 320. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces vamos a cómo vamos a proceder en esto. Lo que hay que hacer es calcular las reacciones de la losa, tanto de D y DL, para poder determinar la carga por metro lineal que tenemos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, lo que tendríamos es la carga D por 360, como mitad y mitad de carga, entonces dividido en 2, o sea, multiplicado por el ancho dividido en 2, y nos está dando de la losa 1, supongamos de la losa de la izquierda. Lo mismo tenemos que hacer con la losa de la derecha, pero era un poquito más chica, 320 dividido en 2. Entonces, esta sumatoria que tenemos acá, es el D de losa en kilonewton por metro. Exactamente lo mismo tenemos que hacer con lo que tenga que ver con la sobrecarga. Lo que tenga que ver con la sobrecarga. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, vamos a multiplicar 1 por los 360 dividido en 2, más la misma sobrecarga por 320 dividido en 2. Eso nos va a dar lo que tenga que ver con el L en kilonewton por metro de sobrecarga. Entonces, como para que ustedes se den una idea, así a grosso modo, tenemos así rápidamente lo que serían los pesos para trabajar con respecto a tanto el D como el L, que sería el D, lo que traemos de losa más el peso del muro. Esto sería el D en kilonewton por metro, y también tenemos el L, que en este caso va a ser 3,4. Esto sería en L, también en kilonewton por metro. Hasta ahí esto no debiera dar mayor problema porque ustedes lo han hecho
varias veces, ya es algo que medianamente se puede trabajar sin que usted le dé problema. Estas son cargas de servicio, no se olviden. O sea, esto de acá son cargas de servicio. Y acá hay una cuestión que es muy interesante y que hay que tener en cuenta. Las cargas de las fundaciones, cuando nosotros vamos a trabajar, nosotros vamos a leer el estudio, nos va a llegar los datos del estudio del suelo y puede estar acomodado, trabajado de varias formas. ¿Qué quiere decir de varias formas? Nos puede dar los datos de la carga última del suelo para que nosotros decidamos con qué coeficiente de seguridad vamos a bajar a carga admisible, o bien nos puede dar ya la carga de servicio, es decir, el profesional encargado de hacer el estudio geotécnico nos da ya directamente, él toma la decisión de qué factor de seguridad y nos pasa a nosotros la carga de servicio. La resistencia, la tensión admisible del suelo, es decir, o tenemos tensión última para que nosotros trabajemos con tensiones, o llevemos tensión admisible, o ya nos da la tensión admisible. Usualmente se dan las tensiones admisibles, es decir, ya el profesional el geotécnico adopta el coeficiente de seguridad en función de su experiencia y de los trabajos que tiene, y ya nos da la tensión admisible. ¿Por qué les digo esto? Porque en cualquier momento la clase va corta, según esto quedó un minuto y pico, bueno, retomamos cuando se corte. ¿Qué nos pasa con respecto a esto? Nosotros las fundaciones vamos a determinar las dimensiones de las fundaciones con cargas de servicio, no con cargas últimas. Si bien se pueden hacer verificaciones de cargas últimas, nosotros vamos a determinar las dimensiones de la fundación a carga de servicio. ¿Por qué hacemos eso? Porque si nosotros trabajamos llevándola con cargas últimas, a tensiones últimas, las deformaciones que puede sufrir la estructura pueden ser importantes. Es decir, puede no llegar a fallar, pero lo estaríamos llevando a un punto en el cual las deformaciones del suelo pueden ser importantes. Nosotros no queremos llegar a eso. Por eso es que trabajamos en tensiones admisibles. No sé cuánto tiempo más nos dará esto, pero que según esto ya se corta. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos en los gráficos? Yo en esto no me llevo muy bien. En tensión ya estamos más o menos. No sé si nos falta algo, pero bueno. Lo que yo les comentaba era en lo que tenga que ver con los gráficos de los gráficos de tensión, deformación del suelo. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, listo, buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que les estaba comentando yo? ¿Se acuerdan que nosotros vimos que teníamos gráficos de tensión de deformación y el suelo era una cosa así? Cuando vimos geotécnica. O sea, que teníamos un rango muy cortito
en forma lineal, elástica, y después ya entramos en deformaciones excesivas. Bueno, la idea nuestra es que nosotros mantengamos lo que tenga que ver con tensión de formación. Vamos a hacerlo de vuelta. Con tensión de formación, bien cerca de lo que es para deformaciones bajas, o sea, manteniéndonos siempre acá, dentro de este rango, para deformaciones bajas. Entonces, eso nos obliga a trabajar con lo que son las tensiones de servicio, o sea, trabajando con cargas bajas, con cargas de servicio sin mayora, para que podamos tener esfuerzos de contacto en el suelo que nos permitan tener mucho rango de deformación y tener un aviso si llegamos a tener algún problema. No debiera pasar, pero bueno, por eso también es tan interesante el tema de hacer los estudios de suelo, no de no hacer los estudios de suelo, sino de invertir, en el caso de que no tengamos un estudio de suelo de una estructura de similar envergadura a la par nuestra, digamos, o sea, usando la calle, por así decirlo, invertir unos pesos y hacerlo el estudio de suelo para asegurarse de que el calculista, o sea uno, o quien sea, supongamos que uno esté haciendo el estudio geotécnico, y le pueda dar los datos al calculista con toda seguridad. Debería ser así. Hay en algunos casos que pasa y en otros que está relativamente lejos de esto. Inclusive, si bien habría que verlo, digamos, pero rara vez, suponiendo un precio de una vivienda por metro cuadrado, una vivienda estándar, supongamos de unos 40.000 pesos por metro cuadrado, entre material y mano de obra, completamente en blanco, ¿no? Estamos hablando de lo que pagaría más o menos vivienda, poquito más, poquito menos. El estudio de suelo no llega ni a, en líneas generales, no llega ni a costar un metro cuadrado para una vivienda, obviamente. Si estamos hablando de un edificio, de una estructura de otra envergadura, ya lo tenemos que pensar, digamos. Ya lo tendríamos que revisar bien para poder ver. Pero, bueno, este concepto es interesante, que queden claro de que nosotros vamos a trabajar en tensiones admisibles. Por lo tanto, vamos a trabajar en carga de servicio para determinar el ancho de la fundación. Volvamos a lo que teníamos acá en el Excel. Entonces nosotros ya tenemos la carga de servicio tanto en D como en E, sin mayora. ¿Qué nos pasaría con el tema del cimiento? Nosotros hemos dicho que con respecto al cimiento sería el ancho del muro más 15 centímetros, que serían 7,5 para cada lado, que son los retallos, eso que se suelen llamar. Tomemos 10 centímetros para cada lado, tomemos 40 centímetros de ancho de cimiento, que a la larga, caballo de 35 y de 40 es más o menos lo mismo, no pasa nada. El gasto no es importante. ¿Qué es lo que nos va a pasar en carga de servicio? Nosotros debiéramos sumar estas dos cargas, D y L, porque son las dos cargas que están existiendo. Vamos a tener esa como carga total. Esto, no se olviden que estamos en kilonewton por metro. Si nosotros veamos de calcular un ancho B de cimiento, ancho total, ¿cómo lo haríamos? Vamos a dividir, o sea, vamos a hacer un paso previo. Dividimos eso en los 0,40, y esto sería más que un ancho, hemos adoptado un ancho, una tensión de contacto. Es decir, estamos viendo lo que es la carga, todo lo que son las cargas de la estructura, de la superestructura, y le hemos dado un ancho B al cimiento adoptado de 40 centímetros, que es más o menos lo que vamos a terminar haciendo el ancho del cimiento. Esto nos da acá, esto sería en kilonewton por metro cuadrado, ¿cierto?
yo no sé si a ustedes o bueno, lo pongamos así para que lo podamos ver, para que, yo no sé si ustedes están, como yo, acostumbrados a verlo esto en kilos por centímetro cuadrado. Si bien esto, la unidad, el profesional la va a dar en el geotécnico cualquiera, en la que le quede más cómodo, puede ser en kilonewton, puede ser toneladas, en kilo, pero ¿cómo lo llevaríamos esto a, a kilo por centímetro cuadrado? Entonces, suponiendo el factor de relación de 100 entre el kilonewton y el kilogramo de fuerza, entonces nosotros vamos a tener que un kilonewton son 100 kilos, de esa forma lo podemos simplificar los kilonewton. ¿Qué lo pasa con los metros cuadrados? Un metro cuadrado son 100%, o sea que son 10.000 centímetros cuadrados. Entonces a esto nosotros tendríamos que, si nosotros ya podemos entrar a simplificar, nos va a quedar en kilos por centímetro cuadrado, en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, habría que dividirlo en 100, porque tenemos 100 y 10.000, acá tenemos 2 ceros, acá tenemos 4, o sea que esto habría que dividirlo en 100. Entonces, estamos hablando de que tenemos esto dividido en 100, para que nos den kilos por centímetro cuadrado, que puede ser una unidad que a mí me queda más cómodo, pero no quiere decir a ustedes tampoco. Pero como para que se den una idea, fíjense, estamos en 0,63 kilos por centímetro cuadrado. Bien, pero ¿qué nos está faltando en esto? Para poder tener todas las cargas completas, hasta las que llegan hasta las que llegarían al, no sé si lo tenemos abierto. Ya vamos a ver. Cubierta. Sí, acá está. Hasta lo que nos llegaría al suelo. Nos está faltando el peso del cimiento. ¿Estamos? Es decir, tenemos todas las cargas, pero nos está faltando el peso del cimiento, que es una carga que también está trabajando. Está haciendo contacto con el suelo y la tenemos que tener en cuenta. Entonces, volvemos a nuestro Excel, digamos, y todo esto le vamos a crear el peso del cimiento. Le vamos a hacer un poco lugar acá. Para poner lo que sería el peso del cimiento. O sea, acá nos está faltando el peso del cimiento. Ya hemos visto en el 101 que los hormigones sin armar son de 23 kilonewton por metro cúbico. Entonces tendríamos que tener acá 23,5 por el ancho 0,40 por la profundidad 0,80, y eso también es una carga muerta, es D, y también está en kilonewton por metro, porque lo que hemos hecho es multiplicar por el ancho y la profundidad, entonces nos queda por metro lineal. Esa sería la carga total. Entonces, a este valor que tenemos acá, nosotros también le tenemos que sumar el peso del cimiento. Entonces tenemos 33 kilonewton por metro. Esto de acá es en kilonewton por metro. Nosotros lo dividimos en 40, vemos que estamos en 0,8 kilos por centímetro cuadrado, 82 kilonewton por metro cuadrado. Esto tendríamos que contrastarlo con el estudio del suelo. Puede parecer alto, puede que no. Digamos, en líneas generales, en lo que es el centro el centro y sus alrededores, las viviendas que tienen, como les decía, más de 40, 50, 60 años, ya están así, están fundadas de esa forma, tienen más o menos estos pesos, y los cimientos están rondando, bien hechos por supuesto, eh, están rondando esa,
este ancho, digamos. ¿Vamos? Están rondando este ancho, de aproximadamente 40 centímetros, entonces están transmitiendo unos 0,8 y por ahí kilos por centímetro cuadrado, y andan bien. O sea, salvo algún tipo de problema, están bien. ¿Qué significa algún tipo de problema? Que a alguien se le ha dado por construir por arriba, que, es decir, han agregado peso que no es previsto, han tenido algún problema, que esto en las viviendas ya con más años se suele dar, algún tipo de humedecimiento, que se roto un caño de agua, un caño de cloaca, han tenido ese problema. O sea que pensar en una tensión admisible acá en el centro de aproximadamente 1 kilo por centímetro cuadrado, alrededor de 1 metro de profundidad o de 100 kilonewtons por metro cuadrado, alrededor de 1 metro de profundidad, es más o menos adecuado. Es más o menos adecuado. Obviamente, les repito, esto es pura y exclusivamente para tener en cuenta que estamos haciendo uso del cimiento y de que tenemos que tener mucho cuidado que se construye bien. Si no se construye bien, está un problema. ¿Tá? Bueno, esto que hemos hecho acá, así como está, me gustaría que ustedes lo pongan como el primer práctico. ¿Estamos? Que sería lo que tenga que ver con fundaciones superficiales, cimiento. Se hace el análisis de carga, como hemos hecho ahí, muy sencillo, y determinamos con esta cuenta de acá el ancho. Perdón, adoptando un ancho, una tensión de contacto. ¿Estamos? ¿Les queda claro hasta ahí o hay alguna duda que me pueden ir diciendo así, lo vamos viendo? La vamos repasando para que empecemos a avanzar con lo que sería con ya con lo que tenga que ver con zapatas corridas. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, todo bien. Ningún problema. Bueno, como les dije, o sea, la idea sería que ustedes, esto que hemos hecho acá, ustedes lo puedan reproducir en su vivienda. ¿Estamos? La idea sería que no nos vamos quedando, sino que si ustedes vayan avanzando despacito y me vayan pasando las cosas, así va, en esta forma medio complicada que tenemos ahora de tener clase, que debiera ser recontra usual, pero bueno, a nosotros nos pide un poco de... Entonces tenemos para que vamos viendo, porque en algún momento, que no sé muy bien cómo hacemos, vamos a tener que hacer un corte y pensar cómo evaluar, digamos. Entonces, suponiendo que la evaluación, como estamos acostumbrados a hacerlo, todos sentados en el aula y con la hoja, tal vez no se pueda hacer, o por lo menos no de esa forma, vamos pensando en que ustedes ya van teniendo el práctico, porque seguramente esto va a ser una nota, que antes tal vez era, tal vez menos importante, porque uno interactuó con ustedes todo el día, pero ahora no va a ser tan así, digamos. Entonces, ustedes ya conocen, la gran mayoría debe tener mi número de celular y mi mail. Si no, pásenme en el grupo. Yo creo que la gran mayoría de ustedes tengo los contactos, pero el que no el que no me lo ha pasado ya, pásenme de vuelta el mail, pásenmelo al mail, no de vuelta, pásenmelo al mail para yo tener poder contestarles y que ustedes vamos interactuando de esta forma y vayan presentándose las dudas. ¿Qué es lo que pasa? Hasta acá, esto es como para que ustedes vean un arranque de lo que sería una función muy simple, que no tiene mayores inconvenientes, y que no requiere más que lo que hemos visto en lo que tenga que ver con el CIRSOC 101. ¿ven? Es decir, una vez que ustedes calculen la fundación, me hacen un pequeño dibujo, un pequeño detalle con el ancho, la profundidad que ustedes han adoptado, como para que es decir, un pequeño dibujito en Excel, como para que les vaya quedando a ustedes y me sirva a mí para ir viendo qué es lo que vamos corrigiendo, o cómo lo vamos evaluando. ¿Qué es lo que nos pasa con las zapatas corridas?
Zapata Corrida ya es una fundación de hormigón armado. Vieron con el ingeniero Céspedes que podían tener o no peralte, es decir, esa pequeña inclinación que se da para trabajar. Créanme que acá en La Rioja yo no he visto zapatas corridas con peralte. No las he visto, lisa y llanamente. Es decir, que las trabajan con forma rectangular casi siempre. ¿Por qué? Porque primero son de poco ancho, es decir, las zapatas corridas van a estar entre 40 y 50 centímetros como ancho mínimo. Es decir, más o menos como un cimiento y un poquito más grande. Entonces el gasto de hormigón no es mucho. Y el tiempo que se pierde en darle esa forma sí es. ¿Por qué? Porque uno no puede darle esa forma, esa pendiente gratuitamente. Es decir, de alguna forma. No sé si lo... Déjenme que lo busque porque yo lo... vamos a intentar... no sé si lo están viendo. Este es el apunte que pasó el ingeniero Céspedes hace un ratito. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cómo se hace este peralte? Se hace con hormigón seco. ¿Qué quiere decir eso? Que uno va a trabajar la parte central y la parte baja de la zapata y después para darle esa pendiente parece que no puedo tener costado.
Hola. Bueno, chicos, si me escuchan, bueno, se ve que estamos quizá en tiempo límite, con problemas del profe, eso, si no se puede conectar en un ratito. Así le damos por terminar la clase y bueno, como les decía, yo la apunte lo puse en la clase, el aula virtual, así que no podemos conectar, podemos subir. Ahí estoy de vuelta. Problema. Aula virtual, encontrarlo allí y directamente el aula virtual, así lo puedo. Ahí está de vuelta, ya. Les termino de decir eso que les estaba comentando, que para poder tener esa pendiente en la zapata, forzosamente hay que trabajar con hormigón más seco, es decir, no va a tener la misma trabajabilidad y eso, cuando hay que hacer muchos metros lineales por día, las empresas prefieren medio obviarlo, digamos, y trabajar la zapata como si fuese rectangular, a pesar de que puedan ahorrar un poquito con la otra, pero prefieren hacerlo de eso. Entonces, en línea general, en lo que tenga que ver con la forma trapecial en la zapata corrida, en las aisladas puede ser que se haga más por el volumen de hormigón que se ahorra. Entonces la vamos a hacer rectangular. Nosotros cuando la trabajemos vamos a hacer todos los detalles, pero bueno, ustedes entienden que considerarlo como rectangular no está mal, digamos, y no es que tengamos que poner a hacer siempre el detalle trapezoidal. Bueno, con esto yo estaría terminando esta clase, ya nos volveremos a juntar, bueno, la semana que viene, ya vemos bien, ya creo que la semana que viene ya no habría, ya no nos cruzaríamos con estos feriados que nos han ido poniendo, entonces ya podríamos tener, no, por lo menos de mi parte, en el horario más o menos que teníamos de fundaciones, que era los martes, pero bueno, ya lo definís vos, Marcelo, en función de cómo te puedes ordenar o cómo estés con el tema de internet, digamos, fundamentalmente. Sí, para mí el único problema es el tema de internet. Yo no tengo problema en respetar el horario. Nada más es eso. Claro. La otra Bueno, podríamos probar, quizás haya un poquito menos. mira, date la clase vos el martes en el horario que a vos te viene cerrando, que más o menos yo veo si nos juntamos a la siesta con los chicos, a la siesta tarde, digamos, el martes en ese horario, y vemos qué tal anda, y te comen, porque en una de esas puede ser, no, digamos, ya vemos, digamos. Esa sería la cuestión, digamos. Tal vez el martes que viene la podamos dividir la clase. Vos das un rato a la mañana y yo me fijo a la siesta tarde a ver cómo anda y ya lo vemos. Si no, volveremos al mismo horario que estamos siempre. Bueno, dale, el pelo. Bueno, por mi parte, buenos días a todos y muchas gracias. Nos estamos comunicando por el aula virtual. Gracias. Bueno, miren, yo no, con respecto a grabar, la universidad nos comentó ayer que las va a empezar a grabar todas las clases. No sé si será así o no. O sea, antes era si cada docente quería y daba la autorización, ahora es al revés. Ahora cada docente tiene que no autorizar grabar la clase. Si alguno de ustedes le quiere grabar la clase, grábela, yo no tengo problema. ¿Estamos? La universidad yo creo que la universidad por lo menos desde ahora ya las estaba grabando. No sé cómo será bien el manejo. Como digo, yo usualmente no las grabo. Yo también le dije que no tenía problema que graben la clase de la universidad, si después la quería para los chicos, yo no tengo problema. Claro, lo que pasa es que si no es que ustedes no la puedan ver a la clase. Si yo tengo problemas con el internet o el ingeniero Césped tiene problemas con el internet, la clase, por más que la grabemos, va a salir cortada, va a salir. Entonces, es esta la solución que tomó la UTN en función de la clase. Podríamos adoptar otra, que sería que
yo le dé la clase hablándole a nadie y después se la sube a ustedes. Pero eso no va a significar un doble trabajo, digamos, porque la clase sí o sí la tenemos que dar así como la estamos dando. O sea, tienen que estar ustedes, tengo que estar yo, tenemos que ver la asistencia, sí o sí tienen que estar, digamos. O sea que, bueno, ya vamos a ver cómo lo podemos ir solucionando, digamos, para que no tengamos problemas. Yo creo que por el lado mío, por los lugares donde estoy en la ciudad, medianamente anda bien el tema de la cuestión del... Pero bueno, vos, Marcelo, puedes tener un poco más de problema. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Yo lo que decía era como el ingeniero Céspedes tiene problemas en determinado horario, si no puede o se le complica en el horario en el que nosotros tendríamos la clase habitualmente, dejarla y bueno, después si tenemos consulta podemos preguntarle a usted en el horario habitual, no sé, como solución se me ocurrió. Claro, pero por eso te digo, o sea, tenemos que tener el tema de la asistencia, es una. Y la otra es, si la podemos conseguir de ver que en el horario de última podrás ver, Marcelo, si te conectas el martes que viene a las 7 de la tarde, para ver si tenemos mejor internet, pero es una cuestión de la zona, del lugar y en fin. No tenemos por lo pronto otra solución. Bueno, ya vamos a ver cómo lo podemos hacer, Marcelo, para que podamos darle clase lo mejor posible. El único problema es tener buena señal de internet. Yo por la hora no tengo problema, nada más es eso, simplemente. Claro. Para que Y bueno, la mañana vos ves, no se me escuchaba, después sí. Es más, en este momento se te escucha entrecortado también, digamos. O sea que tenemos que ver cómo podemos solucionarlo. Tal vez sea el horario. Si este es el horario que mejor te viene a vos, bueno, yo, de última, como te dicen, bueno,